Ok. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que este ha sido un debate muy interesante, un debate productivo, un debate de ideas. Y para cerrarlo no quisiera referirme a ningún tipo de ataque o mención personal porque le quitaría altura al debate. Yo sé, y acá han expresado algunos funcionarios frustración con respecto a la intervención que hemos planteado, pero creo que es más grande la frustración que tiene el país sobre la conducción de la economía. Y quizás hay que recordar una cosa: el Partido Centro Democrático no apela a mañas cuando se trata de la deliberación parlamentaria. El partido no es una oposición hirsuta que está cuestionando y negando absolutamente todo. Este es un partido que ha tenido grandeza, patriotismo en los debates. Y no hemos tenido reparo alguno cuando los temas y su importancia nos llevan a generar respaldo, doctor Horacio. En mi calidad de ponente del presupuesto bienal de regalías y con el apoyo de la bancada del Centro Democrático, respaldamos esa iniciativa y la enriquecimos. Senador Arlet, usted estuvo allí. También fuimos con varios senadores de la Comisión Tercera del Ministerio de Hacienda y apoyar el proyecto de ley de los nuevos intermediarios financieros. Señor ministro, usted recordará. Es más, usted en la plenaria aplaudió que el partido tuviera una postura clara y firme sobre eso. Y lo hicimos con la ley de infraestructura y con muchas otras cosas más. Y contribuimos siempre a generar confianza. Pero lo que sí no podemos hacer como un partido que tiene un compromiso con el país es matizar la verdad, adecuar la verdad, mimetizar la verdad, porque eso sí no conduce a absolutamente nada y no enriquece el debate político. Porque por muchos años, y quizás en el periodo de gobierno anterior, en materia económica quizás no hubo oposición, y acá se podían manejar las cosas con mayor tranquilidad de pronto para el gobierno. Pero la oposición, cuando viene a plantear los debates con argumentos, lo único que fortalece es el escrutinio de la ciudadanía sobre la gestión pública. Entonces quisiera referirme, señor presidente, a algunos aspectos. Petróleo dependencia. Se ha dicho que el senador Duque está tergiversando la realidad y él la ha creado. No, no es el senador Duque. Aquí hay economistas colombianos de alto prestigio que se han referido a la materia, como el doctor Guillermo Perry, en varias columnas. El doctor Carlos Caballero Argáez, que fue ministro de Minas y codirector del Banco de la República, también lo ha planteado. El doctor Juan Camilo Restrepo, que fue ministro de este gobierno. El doctor Alberto Carrasquilla, y ellos no lo hacen por lacerar la imagen del país, lo hacen también con sentido patriótico, no para decir que el petróleo sea malo, sino para plantear que un país que no es petrolero debe minimizar los riesgos de la petróleo dependencia porque pueden afectar sustancialmente sus objetivos de desarrollo. Señores, no nos digamos mentiras. Cuando el país tiene más del 50% de sus exportaciones en petróleo, más del 35% de la inversión extranjera, más del 40% del mercado de divisas, cerca del 40% o más de la capitalización corporativa del mercado bursátil en cabeza de empresas petroleras, el 70% de los ingresos de capital de la nación y el 85% de las regalías. Si eso no es petróleo dependencia, ¿qué es? ¿Algo decir? No. La preocupación es qué hicimos con los recursos de esos 60 billones de la bonanza, y el debate termina y no tuvimos la respuesta. No se le dice acá al país qué pasó con esa gran cantidad de recursos en esos años y la inconsistencia que hay con el coeficiente de Gini. Nadie puede pedir, señor presidente, que el ministro de Hacienda sea una pitoniza, que el gobierno sea una pitoniza, pero tampoco que sea un cíclope. Porque esa figura mitológica griega lo que se refiere es a aquellas instituciones o personas que tienen una sola visión del mundo y se rehúsan a escuchar las opiniones que constructivamente están alertando sobre la conducción del país. Ecopetrol. Mire, sí, el senador Macías lo hacía además con un buen ejercicio de matemática.
Es que no es lo mismo repartir 80% de 5 billones que de 13 billones. Es que en los años donde Ecopetrol llegó a recibir la mayor cantidad de dividendos, se tuvo que endeudar para pagar los dividendos. Eso no es serio. Independientemente del gobierno que sea, no es serio. Y los mercados ya venían castigándole eso a Ecopetrol. Porque ahora no nos van a decir que es que la acción de Ecopetrol se desplomó por cuenta de los precios del petróleo. Claro que se afectó sustancialmente y eso precipitó aún más su caída. Pero es que entre el año 2013 y el año 2014, Ecopetrol fue una de las empresas que perdió más valor accionario, porque los mercados ya estaban cuestionando esa práctica, fallas en la exploración, caídas en la producción, pero ese era un elemento que preocupaba a los mercados. El gasto. Aquí no se le dice al país la verdad con respecto al gasto. Es que el presupuesto que se presenta en julio del 2014 era de 199 billones, que se presenta en julio del 2013 para la vigencia del 2014, y el que se presenta en el 2014 es de 216, 17 billones de pesos. Se expandió el presupuesto de un año a otro, que coincidía también con esa gran cantidad de recursos que entraban a las arcas y que, como el gasto no fue efectivo, después de haber hecho un esfuerzo grande de recaudo, se le dice al país el año pasado que el presupuesto está desfinanciado en 12.5 billones de pesos. Y se nos trae además una reforma tributaria que es un adefesio, evaluado por expertos. ¿O es que acaso la OSD no se ha referido a la reforma? ¿O es que acaso la OSD no le ha dicho al gobierno que tener un monstruo de dos cabezas en el impuesto de renta es pernicioso? ¿O es que acaso no le dijeron al gobierno que el impuesto a la riqueza tenía que expirar en el 2010 y se mantuvo sobre pretexto de la oleada invernal y ahora sobre pretexto de algo más? Y sí, la excusa es que eso viene de la administración Uribe. Yo sí quisiera aprovechar, señor presidente, y desmitificar una cosa acá de manera contundente. En el año 2002, este país estaba sitiado por el crimen. Y el crimen era el peor costo que tenía el hacer negocios en Colombia. Y pagaron el impuesto a la riqueza personas que tenían fortunas de más de 3.000 millones de pesos. ¿Cuál es el resultado 8 años después? Lo que ellos pagaron de impuesto a la riqueza en ese momento, que era una contribución para fortalecer la seguridad, lo recibieron los ciudadanos con la valorización de los activos que le trajo la seguridad. Y eso es incontrovertible. Y ese impuesto estaba previsto para expirar y se mantuvo para contener o para manejar unos niveles de riesgo de la nación y de gasto. Industria y comercio. Miren, senadores, los gobiernos se tienen que juzgar por sus metas y por sus resultados y con su evidencia. Entonces, cuando yo tomo los datos del programa Sinergia del DNP, no los del senador Duque, amañados, no, los del DNP, y miramos las metas que se trazó este gobierno en materia de competitividad durante los primeros 4 años, y les cuento, programa de transformación productiva que aquí tanto se aplaude, posición de Colombia en el Doing Business, no se cumplió la meta que se había trazado la nación de ubicación. Posición en el índice de competitividad global, tampoco la realizó. Valor de las exportaciones en bienes del PTP, tampoco se cumplió. Valor de exportaciones en el PTP, tampoco se cumplió. Y en el programa de facilitación de comercio, ninguno de los 4 indicadores que se trazó, no los leo para no demorar más el debate, ninguno se cumplió. Aquí nadie está viendo las cosas con catástrofe, aunque se quiera presentar así. Lo que estamos viendo, sí, es que estamos en medio de una tormenta perfecta y que esperamos que el país tenga la sinceridad sobre las medidas de política que le sirvan para navegar en esas aguas tumultuosas, turbulentas, pero también hay que decir las cosas con realidad. Aquí se nos trajo un plan de inversiones en el plan de desarrollo
En competitividad, señor presidente, y el 65% de los recursos se espera que vengan del sector privado, del mismo que está asfixiado. Se nos habla de ciencia y tecnología y se nos pide que innovemos, y el sector, ¿cuánto tiene? 74% de los recursos de innovación se espera que vengan del sector privado. Eso no es consistente. En turismo, y yo estoy de acuerdo con que la devaluación sí trae una oportunidad inmediata en el sector del turismo, porque se acomoda bien, ya está, se puede crecer, se ha mantenido la exención tributaria que además instauró el gobierno del presidente Uribe, que tanto fue criticada y que después la presentaron los del gobierno como una medida necesaria. No importa la autoría intelectual, eso sirve. Pero lo que sí no podemos ocultar es que en el índice de competitividad turística del WEF hay cosas que preocupan y que tenemos que resolver, doctor Horacio Serpa. Nosotros estamos en el puesto 108 en la ubicación del índice de competitividad turística para el desarrollo de negocios y en el puesto 140 en materia de seguridad. Hay que mejorar, claro que hay que mejorar, senador Milton, claro que hay que hacerlo, y esos debates son para eso. Lástima que nos hayamos quedado sin las respuestas de cuáles son los planes de acción del gobierno. Sector industrial, vea, doctor Andrés Escobar, usted ya ha sido mi amigo por muchos años. ¿A uno qué le preocupa? Que con la cantidad de recursos que tuvo el gobierno, que con las metas de política pública, llevemos 2012, 2013, 2014 y vamos para 2015, con un sector industrial que no despega. Ahora dicen que es la crisis. ¿O es que acaso no tuvo este país y los mercados emergentes, ya que se me pedía que reflexionara sobre lo internacional, la mayor cantidad de recursos disponibles que hayan tenido los mercados emergentes después de los programas bazooka de recuperación fiscal en las economías desarrolladas que llevaron las tasas de interés a niveles mínimos y que permitieron un carry trade, un arbitrio de recursos invirtiéndolos en los mercados emergentes? ¿Cuánto de eso vino el apoyo industrial en Colombia? ¿Qué agenda había para impulsar eso en Colombia? Eso duele y es cuestionable, y la democracia tiene que plantearse eso en estos debates. Materia de comercio, tampoco escuchamos cuál iba a ser el programa de diversificación exportadora a aquellos mercados donde más del 50% de nuestras exportaciones son petróleo. ¿O por qué no se planteó acá otro interrogante que nosotros dijimos? Y es que la devaluación china tiene una orientación y es para que ese país pueda seguir llevando su manufactura a mercados desarrollados como el norteamericano. Y vamos a tener que competir con la devaluación china y la manufactura china para llegar a esos mercados. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué programas hay? ¿Qué nuevos instrumentos hay? ¿Qué nivel de preparación tecnológica hay para eso? Otra respuesta que queda inconclusa porque se prefirió la respuesta personal a la institucional. Vea, política, señor presidente, que hay que mirar propuestas también. El sector industrial, hablamos de energía. Nunca hemos pedido volver al modelo proteccionista o cepalino. No, lo que hemos pedido es que el gobierno también cumpla con las cosas que le ha prometido al país. ¿O es que acaso no fue el gobierno el que financió el estudio de Exim, que trajo 22 recomendaciones para el sector eléctrico, que se están quedando quietas y que el sector industrial las está pidiendo con verticalidad, como lo hizo en la asamblea de la ANDI? Ahora, deducir las inversiones en bienes de capital no es algo que el país necesita. ¿O es que ahora vamos a salir a decirle a la gente salga a hacer fábricas con dólar a 3.000? O sea, invitamos a que hagan fábricas con el dólar a 3.000, pero eso sí, no damos las herramientas para que esas inversiones en maquinaria que se han convertido 70% más costosas se puedan hacer con una deducción bien pensada, bien focalizada para estimular. Porque claro, no podemos esperar que el gobierno sea una pitoniza, pero si el gobierno está invitando a hacer fábricas, que se comprometa con el tipo de cambio de equilibrio que va a permitir que esas fábricas sean rentables. O el día que volvamos a tener un boom de materias primas, ¿qué les va a decir? ¿Ahora ajustense a cerrar la fábrica?
¿O es que hay herramientas de competitividad claras que le vamos a dar a los industriales en este país? Y si las hay, digámoslas y discutámoslas y construyámoslas unidos. Mire, el tema de los mercados locales de capital sí que es preocupante. Colombia tiene uno de los mercados de capitales más pequeños de la región como proporción de su economía. 77 empresas listadas en bolsa, solamente 4 transan más de 5 millones al día y hemos visto cómo se desploma la bolsa y nadie le dice al país qué mecanismos va a haber para que no se caigan los productos de renta variable en este país. Es un error de política pública no presentarle eso al país con claridad. Y sí, hay una tormenta perfecta y enfrentémosla. Déficit de cuenta corriente, déficit fiscal, asfixia tributaria, desconfianza del consumidor y desconfianza de la industria. Yo siento y lamento que este debate termine sin haber hecho una elucubración sobre las medidas que el gobierno tiene para enfrentar esta tormenta. Pero afortunadamente aquí hay una bancada, aquí hay un partido que viene a ejercer su labor parlamentaria con altura y con grandeza y que va a estar dispuesta todos los días a debatir las propuestas que permitan que el país navegue en esta tormenta perfecta. Muchas gracias, presidente.